Bueno, vamos a encarar entonces el último ejercicio de aplicación, que es el número 5. Veamos lo que nos dice en la parte A. Utilizando el siguiente diagrama de Latimer, que lo tienen aquí en el pizarrón o en su repartido, calcula el potencial estándar de reducción del par ion cobre 2, cobre 0. ¿Ok? Bien, bueno, a ver. Los diagramas de Latimer son un instrumento bastante común en la química redox, ¿sí? Es una forma que tenemos de resumir los potenciales estándar de reducción de varias semireacciones que se agrupan en una o que involucran una única especie, ¿tá? Por ejemplo, en este caso tenemos el cobre, cobre 2 más se reduce a cobre, que a su vez se puede reducir a cobre más y que se reduce a cobre 0, ¿verdad? Lo que tienen encima de las flechas corresponden al potencial estándar de reducción a 25 grados Celsius, a 298 Kelvin, de cada una de las semireacciones involucradas. Es una forma escueta de poder presentar toda esta información. En vez de escribir la reducción del cobre 2 a cobre 1 y la reducción del cobre 1 a cobre 0 con sus respectivos potenciales estándar de reducción, lo hacemos de esta manera. Es bastante común ya que nos permite resumir información y se encuentra, en general, en libros de química, por ejemplo, inorgánica o electroquímica. Bien, nos pregunta cuál será el valor que tengo que poner en esta flecha, es decir, cuál es el potencial estándar de reducción de la reducción de cobre 2 más a cobre. ¿Sí? Sería la semireacción suma de estas dos. Algo que no podemos hacer es sumar potenciales estándar de reducción. Eso no podemos hacerlo, porque los potenciales estándar de reducción no son aditivos, no corresponden ni siquiera a magnitudes que sean extensivas. Por tanto, no vamos a poder determinar este potencial simplemente sumando 0,159 más 0,520. Para poder trabajar con este tipo de problemas, necesitamos ahondar un poco más en cuál es la forma analítica que nos dice cómo se relaciona el potencial de una celda con el delta G de la reacción redox global. Esto corresponde a ver la última de las aristas de ese triángulo que les mostrábamos la clase pasada, que involucraba las magnitudes termodinámicas y ecuaciones relacionadas con este tema de oxidación-reducción. ¿Qué corresponde a esta ecuación? Ven que el delta G de una reacción redox global se puede calcular como menos N, que es el número de electrones transferidos en esa reacción global, F, que es la constante de Faraday, 96.500 coulombios por mol de electrones, y E, que es el potencial de celda. ¿Ok? Por supuesto que esta ecuación nos dice algo muy interesante, y es que a mayor potencial de celda, menor es el delta G, y por tanto, mayor es el grado de espontaneidad, más termodinámicamente favorable en la reacción redox. Eso lo habíamos visto en la clase pasada de forma cualitativa. Bueno, ahora lo vemos de forma cuantitativa con una ecuación matemática. Por supuesto que podemos aplicar esta ecuación matemática también en condiciones estándar. Sería lo mismo, solamente que ahora voy a colocar el supracero en ambas magnitudes termodinámicas, potencial y delta G. ¿Ok? Bien, los potenciales estándar no son aditivos, pero lo que sí son aditivos siempre son los delta G estándar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si esto corresponde a un delta G estándar 1, esto corresponde a un delta G estándar 2 y esto corresponde a un delta G estándar 3, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Delta G estándar 3 va a ser igual a delta G estándar 1 más delta G estándar 2. Porque los delta G sí son aditivos, como ya hemos visto en el tema termodinámica. Bárbaro. Bien, si sigo esta ecuación entonces, voy a tener que esto es menos N3, el número de electrones transferidos a la reacción 3, por F por E03, que sería este potencial, igual a menos N1 FE01, que correspondería a este potencial, menos N2 FE02, que correspondería a este otro potencial. ¿Ok? Bien,
¿Qué podemos hacer aquí? Podemos simplificar la F, que están todos los términos, y podemos despejar lo que queremos, que es el E03. Vamos a hacerlo. E estándar 3 va a ser N1 por E01 más N2 por E02 dividido N3. ¿Ok? Esta ecuación es muy importante porque nos permite determinar el potencial que queremos combinando estos dos potenciales. ¿Sí? Y además, es muy interesante. Pueden ustedes incluso intentarlo en sus casas. Pueden extender esta ecuación a qué es lo que ocurriría si tuviese una suma mayor de semirreacciones aquí arriba. En vez de que sean dos, que sean más. Y van a ver que se obtiene una ecuación similar, solamente que extendida a más potenciales. ¿Sí? Bien, vamos entonces a intentar hacer la cuenta. N1 vale 1, porque hay un electrón que se transfiere en la primera semirreacción. N2 vale 1. Y N3 vale 2. El potencial estándar 1 y 2 ya los conocen. Pausen el video e intenten ustedes mismos calcular cuánto vale este potencial. Si hacen la cuenta, este potencial E0 estándar 3 les va a dar 0,3395 voltios. Bueno, vamos a la parte B. Dice, realice un estudio de la estabilidad de una solución 1 molar de ion cobre 1 en solución acuosa. A ver, ¿qué quiere decir un estudio de estabilidad? Un estudio de estabilidad, en este caso de la especie cobre 1, en solución acuosa y en condiciones estándar, ¿verdad? Lo que significa es, de alguna manera, que nosotros podamos predecir si esa especie es estable termodinámicamente. Es decir, si no reacciona con otros o consigo mismo, ¿sí?, dando reacciones que son espontáneas y que por tanto haría que se consuma la especie. Para hacerlo más concreto, un estudio de estabilidad implica estudiar, analizar dos cosas. Uno es si la especie reacciona con agua, dando lugar a procesos químicos espontáneos que la consumen. Por ejemplo, en nuestro caso, si el cobre más es oxidado o reducido por agua. Por otra parte, tenemos que estudiar lo que se llama dismutación. La dismutación es la reacción de una especie consigo mismo, haciendo que una parte se oxide y otra se reduzca. En ese caso, también la especie se vería consumida si es que la dismutación es termodinámicamente favorable en las condiciones en las que estamos. Recuerden, en este caso en particular, estoy analizando la especie cobre más, ¿está? ¿Sí? Y estoy hablando de condiciones estándar y a 298 Kelvin. Vamos a estudiar el primer punto, reacción con agua. ¿Sí? ¿Qué sería reacción con agua? Como yo les conté, si el cobre más se puede oxidar o se puede reducir por agua. En este caso, veamos si el cobre más puede reducirse mientras que el agua se oxida. En este caso, estos son los potenciales estándar de reducción de ambas semirreacciones y vemos que vamos a tener que hacer cátodo menos ánodo, dándonos un potencial estándar negativo. Obviamente esta reacción redox global va a tener una constante muy pequeña y por tanto un grado de avance despreciable. En ese sentido, no va a ocurrir. Consideramos que termodinámicamente no es importante en el sistema. El cobre más podrá ser oxidado a cobre 2 más y entonces los protones se van a reducir a hidrógeno. Recuerden que planteo esto porque esto es lo mismo que el agua se reduzca a hidrógeno en medio ácido. Ya lo habíamos probado al principio de esta clase. Bien, veamos si esto puede ocurrir. Hacemos entonces cátodo menos ánodo y esto nos da un potencial estándar de celda en condiciones estándar negativo, con lo cual la constante de equilibrio de este proceso redox global va a ser mucho menor que 1. Por tanto, esta reacción no va a tener ningún grado de avance, va a tener un grado de avance despreciable y no se va a dar en términos prácticos. Bien, parece ser que entonces la especie cobre más es estable en el sentido de que no reacciona con agua, al menos desde el punto de vista redox. Bien, tenemos que ver la dismutación, si ocurre o no ocurre dismutación. La dismutación es cuando la especie se oxida y se reduce al mismo tiempo.
¿Ok? Es decir, por ejemplo, en este caso, un átomo, cobre más, se oxida y le da los electrones a otra especie del mismo tipo para que se reduzca. Bueno, vamos a ver, planteamos las semireacciones. Esta es la reducción cátodo menos ánodo, me da un potencial estándar de reducción positivo, lo cual quiere decir que este proceso redox global tiene una constante de equilibrio muy grande, un grado de avance muy importante y por tanto va a ocurrir en gran extensión. De hecho, es lo que ocurre si van al laboratorio. Si ustedes hacen una solución de cobre más, con el tiempo, lo que va pasando es que van a encontrar que se oxida y se reduce a la vez. Va a dar lugar a una solución de color celeste y a un precipitado de cobre metálico. Bueno, relacionado con lo anterior, es muy importante el poder determinar si una especie se dismuta o no rápidamente. De hecho, eso se puede hacer siguiendo una regla sencilla con solo mirar el diagrama de Latimer. Vamos de vuelta a mirar el diagrama de Latimer para el cobre, ¿sí? Observen que el valor de potencial de la derecha, que se encuentra a la derecha del cobre más, es más grande que el que se encuentra a la izquierda. Siempre que eso pase, la especie que estamos considerando va a dismutarse. En este caso, dado que el potencial de la derecha del cobre más es más grande que el potencial a la izquierda, el cobre más se dismuta. Bien, para finalizar el repartido, vamos a resolver entonces la parte C del ejercicio 5. Nos dice lo siguiente: calcule el potencial estándar de reducción del par dioduro de cobre 1, ¿sí? Este sólido, a cobre sólido, a cobre 0, a partir de los siguientes datos: el potencial estándar de cobre 1 a cobre 0 y la constante de producto de solubilidad, o sea, el equilibrio de solubilidad del yoduro cuproso, del yoduro de cobre 1. Observen que en este caso, si sumo la semirreacción de arriba con el equilibrio de solubilidad de abajo, obtengo la semirreacción de reducción para la cual tengo que determinar el potencial correspondiente. Por eso es que me dan esos dos datos, ¿sí? Claro, el problema que tenemos aquí es que nosotros sabemos cómo trabajar con potenciales estándar, ¿sí? ¿Se acuerdan que trabajábamos con los delta G y la definición del delta G igual menos N por F por E? Pero en este caso tenemos un problema. Tenemos un problema de que los datos termodinámicos que nos brindan no son todos expresados en base a la misma magnitud. Fíjense que lo que tenemos aquí es un potencial estándar de reducción. Aquí no tenemos este potencial estándar de reducción, sino que solo tenemos la constante de producto de solubilidad, porque de hecho esta no es una reacción redox. Así que ¿qué potencial estándar va a tener? No tiene sentido. ¿Y cómo vamos a hacer entonces para calcular este potencial? Bueno, como siempre, cada vez que tengan que enfrentarse a este tipo de ejercicios, operen con los delta G. Vamos a suponer que esta primera reacción tiene un delta G estándar 1, esta un delta G estándar 2 y esta un delta G estándar 3. Recuerden que los delta G siempre son aditivos, entonces vamos a trabajar con ellos, ¿ok? Bien, si esto es así, delta G estándar 1 más delta G estándar 2 es igual a delta G estándar 3. ¿Sí? Bien, ¿cómo calculábamos el delta G estándar 1 a partir del potencial estándar de reducción? Esto es menos N por F por E01. ¿Ok? Bien, ¿cómo calculamos el delta G estándar 2 a partir de la constante de equilibrio? Ya lo vimos en el tema termodinámica. Esto es igual a menos R por T por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio, la constante de producto de solubilidad. Y esto va a ser igual a menos N por F por E03. No confundamos las N. Este N es este electrón que se transfiere y este N, que le voy a poner N3, corresponde a este electrón que se transfiere. ¿Ok? Bien, ¿tenemos todos los datos? Bueno, en principio sí. A ver, N vale 1, N1 vale 1, ¿verdad? Este electrón transferido. F vale 96.500 coulombios. ¿Sí? E01 vale 0,520 voltios. R vale 8,314 Joule sobre mol Kelvin.
298 Kelvin es la temperatura. La constante de producto de solubilidad la tienen aquí arriba, 1,1 por 10 a la menos 12. ¿Sí? N3 vale 1, es este electrón transferido, 96.500 coulombios, y lo que tengo que despejar de aquí es E estándar 3. Pueden pausar el video ahora e intentar hacer ustedes mismos la operación matemática. Si lo hacen, E estándar 3 les da menos 0,187 voltios.